Hola chicos, vamos a seguir avanzando con este tema. Entramos ahora en el capítulo de regiones, monotonía y curvatura. ¿Vale? Bien, esto se hace fundamentalmente en la práctica con tablas, ¿vale? Por lo menos yo creo que es la mejor manera. Entonces, ¿qué son las regiones? Las regiones nos ayudan a saber la función si está por encima o por debajo del eje X. Entonces, lo que yo hago siempre es primero detectar los puntos que no están en el dominio. No dominio. ¿Vale? Eso siempre. Eso nos va a dar una serie de puntos, ¿vale? A su 1, a sus 2, una serie de puntos. Y después los puntos de corte con el eje X. Vale, entonces cuando juntamos, eso nos va a dar otra serie de puntos. B sub 1, B sub 2, B sub 3, etc. Cuando juntas esos puntos, formamos la tabla con esos puntos que yo os enseñaba a empezar siempre en menos infinito hasta el primer punto. No sé si va a ser el A sub 1 o el que sea, el más pequeño. Luego ponéis el punto, A sub 1. Luego desde A sub 1 hasta el siguiente punto, hasta el A sub 2. Luego ponéis el A sub 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego ponéis aquí la función f. Entonces, cuando vais dando valores, pues aquí os va a salir positivo o negativo, que quiere decir que la función está por arriba o por debajo del eje X, que nos ayudaba mucho para la gráfica, y aquí nos va a salir o 0 o no existe, dependiendo de que ese valor sea un punto de corte o un punto del no dominio. Entonces, cuando dibujábamos eso, nos salían las regiones, que lo importante es luego llevarlo al dibujo. Para la monotonía, es decir, el crecimiento y el decrecimiento, pues entonces es algo muy parecido, pero en vez de trabajar con los puntos de corte con el eje X, lo que calculamos son siempre los puntos que no están en el dominio, eso siempre. Pero para trabajar el crecimiento lo que hacemos son los puntos que la primera derivada me sale 0. ¿Vale? Esos puntos, la primera derivada vale 0, voy a llamarlos aquí ahora los B sub 1, B sub 2, y con esos dos monto la tabla. Y entonces ahora en vez de preguntarle a f, le pregunto a f'. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora donde me sale positivo la función es creciente, donde salga negativo, imaginaros que aquí me ha salido negativo, la función es decreciente, y en los puntos pues puede salir o que no existe, ¿vale? Puede salir que no existe o un valor, el que sea, pero lo importante no es eso. Lo importante es que si, por ejemplo, pasa de creciente a decreciente, ¿eso qué quiere decir? Que en el punto hay un máximo. Y cuando fuera al revés, si pasara de decreciente a creciente, pues en ese valor va a haber un mínimo, ¿vale? Es la forma de detectar los máximos y los mínimos. En cuanto a la curvatura, es decir, concavidad, convexidad y puntos de inflexión, pues el estudio es similar, pero ahora cogemos los puntos que no están en el dominio, eso siempre. Luego, los de la segunda derivada igual a 0 y le preguntamos a la segunda derivada. Cuando hacemos eso, ahora lo que obtenemos no es creciente decreciente, sino que lo que obtenemos es donde me ha salido mayor que 0, ¿vale? La segunda derivada, eso quiere decir que la función es convexa. Convexa. Estoy escribiendo fatal, pero lo entendéis. En las zonas donde me salga menor que 0 es cóncavo. Y en los puntos de en medio puede ser o que no exista o que haya un punto de inflexión, ¿vale? Si la función pasa de convexa a cóncava
ese punto es un punto de inflexión, y si es al revés, que pasa de cóncava a convexa, también es un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Ese es el esquema que yo os recomiendo que utilicéis. Desde luego es el que utilizo yo y a mí me parece el más corto. Salvo que, ya lo dijimos en el tema anterior, perdón, salvo que la función sea tan fácil de derivar que entonces, si tengo la primera derivada, si estoy calculando los máximos y los mínimos, si tengo la primera derivada y es muy fácil de derivar, muy rápido, pues entonces si le preguntamos a la segunda derivada, me dice directamente dónde crece y dónde decrece. Y con los puntos de inflexión lo mismo. Si yo he hecho la segunda derivada y veo que la tercera es muy rápido de calcular, pues entonces en la tercera derivada me dice si es punto de inflexión o no es punto de inflexión. ¿De acuerdo? Bueno, como esto también lo tenemos trabajado del curso anterior, pues lo pasamos más o menos rápido y pues ya habría que ir a hacer ejercicio, porque por así decirlo, el tema está resuelto. Entonces, el esquema siempre es lo mismo. Me dice, hay que representar gráficamente una función como esta. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues calculamos primero el dominio, los puntos de corte. Yo la simetría no la calcularía salvo que me la pidan, ¿vale? Si me la piden, la calculo. Daos cuenta que el ejercicio dice calcula representalmente, gráficamente la función, no te dice cómo lo tienes que hacer. Entonces, yo haría los puntos que más me interesan. La simetría no es uno de los que a mí me interesa. Entonces se hace. Después yo haría los puntos de corte, ¿vale? Aquí está. Puntos de corte con el eje Y, los puntos de corte con el eje X, los calcula. En este caso creo que no le sale. Y luego me iría ya a calcular las regiones, las asíntotas, que no se me pueden olvidar, el crecimiento y el decrecimiento y los puntos de inflexión, que como veis lo está haciendo con tablas. Y cuando ya tengamos toda la información, reunimos, un paso previo, reunimos toda la información que nos ha salido en unos ejes cartesianos, ¿vale? Aquí le habrá salido una rama infinita, otra rama infinita, le ha salido que tiene un mínimo, otro mínimo, por aquí un punto de inflexión, un máximo, entonces, lo coloca todo y una vez que lo tiene colocado, pues es intuir, esto siempre es una aproximación, intuir por dónde va la función. Aquí se intuye que la función tiene que hacer algo así, que es lo que estáis viendo aquí abajo, que es el resultado final, ¿vale? Entonces, esto es siempre el mismo esquema y entonces a partir de ahí, pues lo que hay que hacer es practicar para ir cogiendo soltura. Aquí tenéis unos cuantos ejercicios resueltos para que los vayáis mirando y pues supongo que acaba ya el tema y pondrá ejercicios propuestos. Voy a verlo, no es que se me haya olvidado explicar algo. Aquí vemos más ejercicios propuestos, que hace un estudio completo y efectivamente da el tema por acabado y ejercicios propuestos. Pues nosotros lo mismo, damos el tema por acabado y ahora hay que practicar y ir haciendo los diferentes ejercicios. Bueno, paro el vídeo aquí y ya iré haciendo ejercicios. Hasta luego.